Señor Jesús, sí Señor, renuévanos, Padre. Quiero ser igual. Nuévame, Señor Jesús. Corazón. Amén, Señor, sí, Señor. Pon en nosotros tu corazón, tu verdad, Señor, tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Seas tú transformando nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén, Señor. Nuévame, Señor Jesús. Quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús, y tu corazón. Dígale al Padre que ponga su corazón en usted. Recíbalo a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Anótame en el libro de la vida. Haga esa oración. Dice la palabra que cuando hacemos la oración de fe y confesamos esto y pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados, pasamos a ser hijos de Dios, según Juan 1:12. Todo aquel que los recibe tiene la potestad, derecho de ser hijo de Dios. Por lo cual usted, si hace esta oración, usted pasa a ser hijo de Dios y pasa al cuidado del Padre, en el nombre de Jesús. No de mí. Será parte de ese baño del gran pastor de Jesús. Todo lo que hay dentro de mi corazón, entréguele todo lo que tiene que ser cambiado, que usted sabe que tiene que ser cambiado por el Espíritu Santo. Sí, esa vieja vestidura, esos viejos hábitos que traían sobre usted maldición, si usted los entrega hoy al Padre en el nombre de Jesús, se cortará toda maldición que hay en su vida y que seguramente pasará a su descendencia. Reciba a Jesús como Señor y Salvador, pídale perdón por su pecado y dígale que anote su nombre en el libro de la vida. Padre, quiero compartir la palabra que hoy me has dado, que ayer sin querer vi una noticia y no sabía que hoy iba a tener que ver esa noticia con lo que voy a predicar, porque tú me la has puesto hace media hora aproximadamente al leer la palabra de Dios. Entonces la palabra que voy a compartir es el Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 1 hasta el 11. Y ahí seguramente Dios me va a hablar y le va a hablar a ustedes por medio de su Espíritu Santo. Amén y amén. El capítulo se llama La mujer adúltera, lo tengo en mi Biblia. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. El adulterio significa que enamores con alguien que no es su pareja, su esposo o su esposa, eso es adulterio. Y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Si antiguamente se apedreaba, se lapidaba, como se decía, a las mujeres que se hallaban en adulterio. No sé si también con los hombres, porque realmente no sé esa parte, pero así se castigaba en ese tiempo. Como que quizá usted castiga con el pensamiento aquel que usted que hace
que usted ve que hace algo que a usted le aborrece, quizás usted, si lo estuviera frente suyo, usted lo mataría a pedrada, a juzgamiento, juzgándolo. Entonces, lo que le quería hablar es lo que Dios me habló hace un rato. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, cuando nosotros venimos ante el Señor, quizás por lo que hace el enemigo, porque dice la palabra en Juan 10 que el enemigo viene a matar, robar, a destruir, entonces llega un momento donde no sabemos a qué aferrarnos, y como hemos sido creados por Dios y para Dios, llega ese momento en que tenemos que regresar al Padre. ¿Y cómo llegamos? Dice la palabra de Dios que estamos separados de Dios por el pecado que viene de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y así hasta la generación de Adán, que fue el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios, pero que esa imagen y semejanza la perdió, y la amistad con Dios, la unión que tenía con Dios, la perdió a través del pecado. Entonces estamos separados de Dios por el pecado que ya original, que se le llama el pecado del principio, del Génesis, por el cual estamos separados de Dios. Entonces la forma de volver nuevamente a Dios es llegando al Padre, quizás como esta mujer que se le trajeron a Jesús para que Él juzgara, y donde Él no, dice el mismo Jesús, en otra parte dice en la Biblia que Él no viene a juzgar, sino a salvar al mundo, al que estaba perdido, al que estaba en pecado. Porque el pecado, y eso es lo importante que tenemos que entender, que el pecado es lo que trae la condenación sobre nosotros, la maldición sobre nosotros. No es Dios, sino nosotros, nuestra propia iniquidad que viene a través de esa separación que hubo en el principio, que ha pasado a nosotros a través de la sangre de nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. O sea que el pecado que no está en usted, hay alguien que lo provocó, que es el mismo enemigo, al tentar a la raza humana. Y nosotros hemos caído en esa tentación. Entonces, ¿por qué le digo del gran amor de Jesús? Porque pecados que quizás nosotros no perdonaríamos, Él lo perdona. Él perdona. Perdona el adulterio, el asesinato, las violaciones, lo más quizás escandaloso para usted, con su pensamiento natural, que usted no perdonaría, Él perdona, porque Él quiere salvar al alma, quiere salvar al alma del ser humano, que no vaya al infierno, porque va a venir, hoy es Jesús es amor, viene a darnos la oportunidad, como dice Él en su palabra, no viene a juzgar sino a condenar, pero en la segunda venida va a venir a juzgar, va a venir en justicia. Entonces, Él nos está dando la oportunidad con gran amor, porque cosas que humanamente nosotros, en nuestras soberbia humana, no perdonaríamos, Él sí las perdona. Él perdona que usted sea mentiroso, que usted sea de boca sucia, que sea mentiroso, soberbio, engañador, violador, asesino, los vicios, la droga, el alcohol. Perdona todo. Si usted llega ante Él, a sus pies, y pide perdón, se arrepiente de aquello que por lo cual usted se ha dejado manejar, el pecado. No sé cuál es su pecado, porque todos tenemos pecados, distintos tipos de pecados, como le he nombrado hace rato. Como esto va a llegar seguramente a mucho, entonces no sé cuál es su pecado, pero usted venga ante el Padre y Jesús no lo va a condenar, le va a dar su amor y si lo recibe, como decíamos hace rato, va a ser hijo de Dios, y a partir de eso va a estar bajo su cuidado, el enemigo no lo podrá tocar.
ese es el amor que nos da la salvación. Y también dice la palabra que a través de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario nosotros somos sanos. También si usted empieza a orar, porque ahora es hijo de Dios, empieza a orar, Dios le va a dar la sanidad, le va a dar lo que usted necesita. Pero eso es fe, esto es espiritual, es creer que Jesús es la luz del mundo que vino a sacarnos de las tinieblas. Y para eso tenemos que darnos cuenta que hemos estado en la tiniebla, tiene que darle eso y rendirse. En este caso a la mujer la llevaron delante de Jesús. En su caso quizás usted tenga que ir hacia Jesús, sentarse ahí en la mesa o en su cama, no sé, y decirle, Padre, quiero pedirte perdón por mis pecados, bueno, y arrepentirse y pedir que Jesús entre a su corazón, que sea su Señor y Salvador. Salvador de la condenación eterna, porque este tiempo que hay que hoy tenemos en la tierra, que para algunos es de 30 años, 40, 70, 80, 90, 100, es un tiempo donde ahí vamos a ser juzgados por lo que si creímos en Jesús, no hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso es importante darse cuenta de esto. Y sobre el tema que creo que hablé de la noticia, ayer estaba viendo una noticia que seguramente usted la ha visto, no sé cómo la habrá juzgado, donde una beba de 5 años había recibido un disparo en su cabecita. Por supuestamente gente que no sé, que anda en el robo, en la droga, no sé, pero que aparentemente le pega una pared y le rebota a la nena. Yo diría que humanamente nosotros eso no, seguramente le hemos condenado y que lo maten, esto, aquello, pero yo estoy seguro que si esa persona, en una parte también ve en el noticiero que donde había uno de ellos había venido, había pedido perdón, o sea, que le aseguro que esa persona va ante Dios, va ante Jesús y le pide perdón, Jesús lo perdona, porque su amor es tan grande que lo ha perdonado a usted, que me ha perdonado a mí, y seguramente esa persona, que quizá ahora ha pasado a ser asesina, pero aparte es esclava del pecado, esclava del diablo, del mismo amo que teníamos ante nosotros cuando estábamos en pecado o estábamos en pecado, porque el que está en pecado dice que es esclavo del diablo, dice la palabra, que ya se va a leer un poquito más adelante. Entonces, humanamente quizás nosotros juzgamos, pero voy a leer nuevamente el capítulo 8, versículo 1, donde dice, Jesús se fue al monte de los olivos, o sea, fue a orar. En ese monte fue lleno del Espíritu Santo, él venía con todo el Espíritu Santo cuando le presentaron a esta mujer en pecado. Y nosotros para ser espiritualmente igual que Jesús tenemos que estar en presencia de Dios. Tenemos que adorar, alabar, dejar que su Espíritu Santo entre en nosotros para que no juzguemos humanamente, sino con el amor de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, que nos permite nuevamente tener intimidad con Él, esa intimidad que tenía Adán, y entrar nuevamente en amistad con Dios por medio de Jesús, que es el puente que nos une a Dios cuando recibimos como Señor y Salvador a Jesús. Entonces, lo que veía yo que si esta persona, y he orado por esta persona que aparentemente ha provocado esto, ¿no? Porque Jesús vino a salvar, no vino a condenar. Dice la misma palabra que es condenado el que no recibe a Jesús como Señor y Salvador. No sé si usted, sea creyente o no sea creyente, lo ha recibido, seguramente lo ha recibido. El tema es arrepentirse y lo que dice el versículo 11 del capítulo 8, que dice, ella dijo, cuando le pregunta a Jesús en el 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y esto es lo importante, que es donde el Espíritu Santo nos va a transformar. Ni yo te condeno, Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a mí, a usted y a aquel que escuche este audio, que pidamos perdón, que nos arrepentamos de nuestros pecados y que no pequemos más. Ahí es donde muchas veces nuestra naturaleza humana se para de frente
y lo resiste el Espíritu Santo, porque hay una parte en la palabra donde dice que nosotros tenemos humanamente, si usted no se quiere arrepentir, lo va a resistir al Espíritu Santo. Por más que el Espíritu Santo, el amor de Dios, quiera transformarlo para bien a usted, está la parte humana donde usted no se ha rendido a Dios y no deje que el Espíritu Santo le quite el pecado, porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero si usted lo deja, si usted deja que y le pide perdón por sus pecados, quizá usted no ha matado a nadie y por eso cree que es menos pecador que aquel que, como este muchacho que aparentemente, no aparentemente, ha provocado la muerte de esta bebé. Y lo pongo ejemplo porque Dios me lo puso. Dios me lo puso, que yo seguramente a esta gente, mucha gente natural lo está condenando y lo está lapidando humanamente. Y no, quizá no físicamente con piedra, pero sí lo está condenando. Y si esa misma persona hoy se pone delante de Jesús y Jesús le dice, aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, ninguno puede arrojar la primera piedra. Como no la puedo arrojar yo, ni la puede arrojar usted. Espero que lo que le estoy hablando, lo entienda y lo comprenda desde el Espíritu Santo, no desde su naturaleza. Por eso es necesario, como hacía Jesús, en este caso él se iba al monte del Olivo a orar, a tener esa intimidad con Dios, donde el Espíritu Santo lo iba a llenar. Nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo para no ser como el resto del mundo y no actuar como el resto del mundo. Yo sé que esto es muy difícil y es un proceso, pero hoy Dios le está diciendo que al juzgar ya estamos pecando, porque el único que tiene derecho a juzgar, y no lo hizo en este caso, y no lo hace todavía, es Jesús, porque va a venir en la segunda venida, eso un poco más adelante, y que está próximo. Muchos dicen que Jesús está a la vuelta de la esquina. Yo creo que no está a la vuelta de la esquina, yo creo que está en la esquina ya. Pero este otro es para hablar después. Pero es así, o sea, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, créanme, por todo lo que está sucediendo. Le queda poco tiempo a esta raza humana como la conocemos. Así que el Espíritu Santo me dice que al que ya cree, pero que quizás sigue pecando, que se arrepienta y que, como decía la canción en la última que hemos escuchado, que le pidamos al Padre que nos renueve, que nos transforme. Ríndase al Padre, ríndase a Jesús, al Espíritu Santo. No resista al Espíritu Santo. No resista al Espíritu Santo. Porque el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo único para que viniera en rescate por nosotros. Quizás hasta ahora no lo ha valorado. No lo ha valorado y sigue en sus pecados, sigue en sus mentiras, en su boca sucia, en su engaño, en la corrupción, en la violación, en la pornografía, en los vicios, en la droga, en el alcohol, en el chisme, en el juzgar, creyéndose Dios cuando el único Dios está allá en el cielo y con Jesús al lado, o sea, y la presencia del Espíritu Santo está acá. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es ser luz a las demás personas. Ser luz a las demás personas, pero primero tenemos que dejar que esa luz entre en nosotros. Tenemos que tener esa relación como la tenía Jesús con su Padre. Así tenemos que tener esa relación. Yo lo bendigo al que esté escuchando esta palabra, lo bendigo y le pido al Padre que el Espíritu Santo entre en usted y lo transforme en aquello que tiene que transformarlo. Pero también le pido al Padre que sea el Espíritu Santo que le haga a la persona rendirse a Él. Y tenemos libre albedrío, nosotros tenemos que rendirnos, decir, te entrego mi pecado y no quiero pecar más. Te entrego mi pecado y no quiero pecar más. Todo comienza a partir del arrepentimiento y ahí el Espíritu Santo empieza a transformar, y al estar con el Espíritu Santo, que significa santo, esa santidad nos va a tocar y va a llegar un momento donde usted va a estar alejado, como así en un tiempo estuvo alejado de Dios, va a estar alejado del pecado. Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida, en su alma, en su corazón, en sus pensamientos.
que muera a lo que hay en su alma que el enemigo creó en usted, resentimiento, orgullo, soberbia, enojo, iniquidad, desprecio a la palabra de Dios, desprecio a su mandamiento. Todo eso tiene que ser sacado por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo. Pero usted tiene que rendirse genuinamente y pedir al Padre, orarle y pedirle que le quite todo pecado, todo aquello que no le agrada a Dios, que el Espíritu Santo se lo saque. Espero que esta palabra le sirva en este momento. Yo creo que es el momento donde tenemos que volver al Padre y estar delante de Jesús como estuvo como mujer, donde estaba a punto de morir y donde la intervención del Padre a través de su Hijo Jesucristo la salva de morir lapidada, y se moría así sin ser perdonada por Jesús, como a usted le puede pasar. Quizá hoy está duro ante Jesús y no le pide perdón por sus pecados. Si Jesús no lo hubiera perdonado y hubiera sido muerto por las piedras, le espera la condenación eterna, el fuego, el infierno que existe. Así como existe el diablo, existe el infierno, así como existe el reino de Dios, existe el mismo Dios, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo. Espero que el Espíritu Santo hoy le saque el velo. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libre. Esta es la verdad que está en la palabra de Dios. Espero que le quite el velo y usted pueda decidir de volver al Padre. La puerta está abierta, dice el mismo Jesús que está a la puerta, está esperando que nosotros le abramos la puerta y Él va a estar con nosotros. Amén. Que esta palabra quede en usted y la bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.